Eso sí, eso sí no se la cree nadie. Sí. Ay, Dios mío, Jesucristo, eso de que no durmió, así no se la creo, Vix. Tampoco se lo creo, mi estimado Ever. Hay un dicho que dice, créate tu fama y échate a dormir. Pues, ¿qué quiere que haga? Ok, bueno, vamos a compartir y vamos a abrir Excel. Vamos a ver. Ok, nos habíamos quedado en la contar punto sí, contar punto sí, punto conjunto. Dígame, a ver. No, profe, solo que no se escucha tanto. Ahorita ya, no, no, no. Ahorita sí. No, profe, se escucha como una moto. Ah, sí, eso sí. Es la compu que se pone loco ¿cómo se llama esto? Se pone loco el ventilador. Pero, solo es por ratos. Ahorita sí ya se escucha. Sí, ¿verdad? Dígame, a ver. ¿Nos Inicie escucha? su clase, profe. Ah, Inicie su clase, profe. sí, ahorita ya se escucha, Shandy. Ahorita sí, profe. Ya, profe, ya. Ah, ok, ok. Profe, si 2 por 3 es igual a 3 por 2. Ay, Dios, porque nosotros los seres humanos no somos matemática, hijo. No estamos, no estamos ligados, o sea, sí estamos ligados a eso, pero no dependemos de eso. Ok, entonces nos habíamos quedado con la función sí, solo que nos faltaba ver la de sí punto, la de contar punto sí y contar sí punto conjunto, y hablábamos de que pues, la de contar punto sí, lo que hacía era, ¿cómo se llama esto? Contar dependiendo ¿cómo se llama esto? Dependiendo de una condición, mientras que la de contar punto sí punto conjunto, eh, sí, sí, por las tardes, Yaneli, seguimos con las clases. Seguimos por las tardes, hoy nos toca, de hecho. Ok, vamos a ver. Y vamos a ver. Peso, ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahí, Marlon. Está Shandy. Aquí está. Yaneli. Ok, entonces aquí vamos a poner masculino, masculino, femenino y femenino. El peso, yo peso como 168, más o menos. Poco peso para la altura que tengo. Pero soy flaquito, ¿verdad? Ahora Romeo se va a pesar unas 200. Shandy, no sé, pesará unas 100, como 95 por ahí, digo yo. Y Yaneli unas 102 libras, por ejemplo. Digo yo. Ya estoy nada más divagando ahí, ¿vieron? Ok. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos contar cuántas
cuántas mujeres o cuántos hombres hay, pues podría utilizar la de contar puntos sí y ponerle una condición, ¿verdad? Por ejemplo, podría decirle igual contar puntos sí, ¿verdad, chicos? Elijo contar puntos sí. El rango y el criterio, por ejemplo, en el caso sería el sexo, ¿verdad? El rango, punto y coma, ¿verdad, chicos? Y el criterio, pues es muy sencillo. ¿Cuál sería el criterio? Que fuera igual a quién. Vamos a ver. Están las comillas. Ahí. Dejé las comillas. Acá. Ahí estamos. Que fuera igual a qué. Por ejemplo, si quisiéramos contar a las mujeres, sería que fuera igual a F, ¿verdad? Vamos, paréntesis, y con eso tenemos ya la condicionante de qué va a contar, ¿verdad? Entonces, miren, pues cuenta dos, ¿verdad? Porque le puse dos hombres y dos mujeres. Fue sin querer, pero solo era para que ustedes vieran. Entonces, acá, como podemos ver nosotros, pues la fórmula es muy sencilla. Simple y sencillamente, primero me pide el rango que voy a comparar y ahí la condicionante que se va a poner. En este caso le puse que fuera igual a F, o sea, que fuera igual a femenino. Igual podemos hacer que fuera mayor a algo, que fuera menor a algo, se puede poner cualquier cosa, pero solo recordemos que siempre debe de ir dentro de mis comillas. ¿Verdad, chicos? Ok, esa sería mi función contar puntos. Sí. Ahora, si quisiera la de contar puntos y punto conjunto, es porque, ¿cómo se llama esto? Voy a utilizar más de una condición. Pongamos una condición bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, contar sí punto conjunto, ¿verdad? Rango criterio número uno, ¿ok? Digamos con el sexo, por ejemplo, y sigámosle diciendo de que, ¿cómo se llama esto? De que sea igual a femenino, por ejemplo. Entonces, que sea igual a F, ok, vamos a poner las comillas, vamos a poner otro criterio, o sea, ahorita, ¿qué me pide nuevamente? Me pide el rango de los criterios, pongámosle peso, ¿verdad? Punto y coma. Y ahora el nuevo criterio. ¿Cuál sería el nuevo criterio? Por ejemplo, que fuera una mujer que pesara más de 100. La única que pesa más de 100 pues es Janely, entonces me tendría que marcar una persona, ¿verdad? Pero es solo para que ustedes vayan viendo el concepto de cómo se van utilizando las formas. Ok, le pongo mayor que 100. Ok, cierro las comillas y con esto ustedes pueden ver que le puse dos condiciones, o sea, elegí dos conjuntos o dos rangos, ¿verdad? Y le puse dos características, o sea, dos condicionantes, ¿ok? Le doy enter y me marca solo una. ¿Por qué? Porque solo hay dos mujeres y la única que pesa más de 100 libras pues es Janine. Entonces me marcó uno, ¿ok? Entonces, con esto estaríamos, ¿verdad, chicos? Con lo que es las fórmulas o las funciones, ¿cómo se llama esto? Las funciones contar, ¿ok? Pregunto, mis queridísimos alumnos, eh, ¿hay alguna duda? ¿Todo claro con la función sí? Vale. ¿Sí está claro, profe? Sí. Difícil respuesta, mi amigo Ever, a su pregunta. Yo creo que todos, dependiendo de las circunstancias y de lo que estemos viviendo, seríamos capaces casi de hacer cualquier cosa. Aunque en una, digamos, en un formato normal, digamos, tal vez no lo haríamos, pero yo siempre he dicho, depende cómo estemos, que estemos viviendo. Pero bueno. Ok, entonces no hay dudas, jóvenes. Ok, entonces después de la función contar, pues, pero momentos, no, pero
precisamente duros. Después de la función contar, vimos la función promedio, ¿sí? Igual a promedio, pues se deriva, ¿verdad, jóvenes? Se deriva en varios. No solo está la función promedio normal, sino que está también la función promedio punto sí y la promedio punto sí punto conjunto. Si ya vimos y entendemos lo de contar, pues pasaría exactamente lo mismo. O sea, ¿qué saca una función promedio? Pues saca el promedio, ¿verdad? O sea, lo que agarra es todas las cantidades, las suma y las divide entre la cantidad de entre el número de cantidades que se sumaron, ¿verdad? Y saca un promedio. Ese promedio me sirve para muchas cosas, por ejemplo, a la hora de las ventas, o sea, querer saber cuánto tuve de promedio de ventas, o por ejemplo, así como cuando les entregan sus notas, ¿verdad? Para promediarles y saber si ganaron o perdieron, depende de su promedio, también sirve el promedio para muchas otras cosas más. Pero cuando ya utilizo el sí o el sí punto conjunto, pasa lo mismo. O sea, va a sacar el promedio con el punto sí, pero bajo una condición. O sea, imagínense que yo tenga varios vendedores y voy a sacar un promedio de las ventas, pero yo no quiero agarrar el promedio de todas las ventas, sino quiero tomar el promedio de una persona en específico. Entonces ya le pongo el punto sí, ¿verdad? Ya le pongo el punto sí para que me haga el promedio, pero solo bajo la condición que yo le puse. Ahora, si pongo el sí punto conjunto, pues entonces lo único que va a pasar es que voy a tener más de una condición, ¿verdad, chicos? Ok, veámoslo entonces. Ok, vamos a seguir por acá. Tenemos aquí Excel, ¿verdad? Y podríamos hacer otro ejemplo, por ejemplo, el de ventas que les decía. Vamos a ver el nombre. Podría ser, no sé, vamos a ver, vendedor. No sé, podríamos tener ropa, comida y algo más. Entonces, por ejemplo, el vendedor Luis, el vendedor Carlos, el vendedor Sana, Carlos, la vendedora María. Ok, entonces, por ejemplo, en ropa, Luis vendió, bueno, podríamos, ¿qué cosas? A ver, pongamos, sí, por ejemplo, es otro lugar, aquí cerquita. Ok, entonces, por ejemplo, pues, vendió, no sé, 5,000 acá, y vendió, no sé, vamos a ver, 1,000 por acá, aquí vendió 3,200. Sana vendió 7,600 acá, vendió 2,300 acá. A ver, Carlos vendió 6,200 por acá. 3,500 y Andreu vendió y María vendió aquí 12,000. 12,000. Estamos en Quetzaltenango, solo 1,500 y Retauleo vendió 2,780. Chicos, entonces, ¿cómo se llama esto? Aquí puedo yo sacar un promedio, ¿verdad? Si yo quisiera sacar promedios, pues es muy sencillo. Si quisiera sacar el promedio de ventas de Mazatenango, pues solo le pongo igual, utilizo la fórmula promedio, ¿verdad?
elijo todas las ventas de Mazatenango, cierro el paréntesis, le doy enter y pues tengo un promedio de ventas de 7,700. O sea, eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? Ahí creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Yo puedo sacar los promedios de cada una de las ciudades. Igual, puedo venir acá, darle igual, utilizar el promedio, y así tengo el promedio de cada una de las ciudades. A ver en qué ciudad se vendió más. Aquí fue poco. Debería ser al revés, ¿va? En Quetzaltenango tal vez se vende un poquito más, que es más grande. Vamos a ver, promedio, historia, agarramos todos estos y ya tenemos acá el promedio, ¿verdad, chicos? Ok, entonces con el promedio pues no hay ningún problema, es una función bastante sencilla, no sirve para solo sacar los promedios, ¿verdad? Pero si quisiéramos, por ejemplo, usar la del promedio.si, entonces usamos promedio.si, le damos acá, miren, rango y criterio del rango promedio. No sé, si agarráramos, vamos a ver, si agarráramos todos estos, vamos a ver, o quisiera saber, vamos a ver, que solo agarre los de arriba de algún lado, o algo por el estilo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Podríamos agarrar todos esos, ¿verdad? Por ejemplo, y solo decirle punto y coma y decirle que el criterio, ¿sí? Del rango promedio, por ejemplo, va a ser solo las cantidades mayores a, no sé, 5,000. Vamos a probar. Vamos a ver, cierro paréntesis. Y ahí estamos, miren. Entonces, si yo le quito, por ejemplo, aquí nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque tiene una cantidad eh, bastante pequeña, ¿verdad? Eh, no, ¿cómo se llama esto? No, no sé, o sea, es fácil de ver, ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero es solo para que vayan recordando ustedes las fórmulas. Entonces, simple y sencillamente, al igual que la fórmula de contar, simplemente se elige cuál va a ser el rango de los promedios que voy a sacar y cuál va a ser la condicionante que yo le voy a poner. En este caso, pues solo le dije que me promediara las que fueran mayores de 5,000. Entonces, solo agarró 7,600, 6,200 y 12,000 y las promedió, y por eso me dio un promedio un poquito más alto, me dio 8,600, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad, chicos? Cuando utilizo la del promedio punto sí punto conjunto, pues es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir el criterio, me va a pedir el rango y el criterio. El rango y el criterio varias veces, miren. Si yo utilizo el promedio punto sí punto conjunto, miren, me pide el rango del promedio. Ah, no, aquí cambia un poquito. Vamos a ver el rango del promedio, el rango y el criterio, ¿verdad? O sea, me va a pedir tres cositas ahí, ¿verdad, chicos? Pero es bastante sencillo utilizar la fórmula del promedio punto sí punto conjunto. No vamos a entrar, pero por ejemplo, si yo quisiera el rango del promedio, pues vamos a ver, serían todos, por ejemplo, punto y coma, y después me pide, ¿cómo se llama esto? Me pide el rango de los criterios y después me pide el criterio, ¿verdad? O sea, me va pidiendo cada una de las cosas. No hay mayor cosa, lo único es que es repetitivo, ¿verdad, chicos? O sea, me va a pedir varias veces. Después, miren, sigue el rango de los criterios 2, el criterio 2, el rango de los criterios 3, el criterio número 3, el rango de los criterios 4 y el criterio número 4. Me acuerdo a lo lejos que les mencioné de que creo que tiene un límite, creo que son 128 criterios, o sea, no puedo hacer más de 128 criterios, pero realmente no creo que haya alguna función o perdón, alguna operación que me vaya a pedir que yo le ponga 128 criterios, no creo.
Tal vez unos 2 o máximo 3 criterios, ¿verdad? O sea, que me haga el promedio con esto y estas condiciones, pero ya tener más criterios no creo que sea posible. Bueno, sí es posible, pues, pero no creo que haya en la vida real alguna cuestión que me pida más o por lo menos 10 criterios, pues es dificilísimo, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Y esas serían mis funciones promedio, ¿verdad, chicos? ¿Ok? Pregunto, ¿hay alguna duda con las funciones promedios, chicos? No. No, profe, no hay duda. Chicas, Sí, no hay. ustedes solo 100 van a ver en esta unidad. Digo yo. Solo 100 voy a ver yo en esta validation. Ok, vamos a seguir después de la función promedio. Ya no me acuerdo que vimos. Vamos a ver. Ustedes son cuartos. Vamos a ver. Voy a agarrar cualquier cuarto. Después de la función promedio vimos la función sí, ¿verdad? Vimos la función sí y vimos la función sí anidada. Solo recordemos algo, chicos. ¿Cómo se llama esto? Con lo de la función sí, con la función sí, hay que tener mucho cuidado porque en los, ¿cómo se llama esto? En los Office antiguos no existe, ¿sí? Entonces, por eso vimos las tres. Vimos la función sí, vimos la función sí punto conjunto y vimos la función sí anidada, ¿verdad? Recordemos, creo que la mayoría de ustedes, si no mal recuerdo, tenía las versiones anteriores, entonces no contaba con la definición punto sí punto conjunto. La forma de ver si tenían o no tenían la fórmula, pues era muy sencillo, solo le daban igual y ponían el sí, y aquí estaba, ¿ven? Sí y la de sí punto conjunto, ¿verdad? Entonces, solo antes de empezar a hacer algún ejemplo con la sí, solo les recuerdo que la sí punto conjunto, si yo la tomo, lo que me pide es la prueba lógica y el valor si es verdadero. Prueba lógica y ver si es verdadero. Recordemos que la función sí, ya la habíamos visto en otras ocasiones, que es el if, y lo que me permite a mí es tener dos opciones. La sí punto conjunto me permite tener más opciones. O sea, hace una pregunta, es una pregunta prácticamente. Si esto ocurre, usted tiene dos opciones. O pasa una cosa o pasa lo otro. Y en la del sí normal, pues solo me va a sacar eso. O sea, me dice la prueba lógica, o sea, la pregunta, ¿qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso? Mientras que la del sí punto conjunto, pues me va a ir pidiendo varias veces la misma prueba. O sea, ¿qué pasa si esto se cumple? Ok, si esto se cumple, pasa esto. Otra prueba lógica, si eso se cumple, pasa otra cosa. Si esta otra cosa se cumple, también pasa eso. Y así pueden ir ustedes haciendo pruebas lógicas. Y también va a tener 128 pruebas lógicas. ¿Verdad, chicos? Si en dado caso no tienen la del sí punto conjunto, recordemos que empezamos con el sí, le ponemos la prueba lógica, le ponemos el dato si es verdadero y en donde está el dato si es falso, vamos a colocar otra vez el sí y volvemos a hacer otra comparación. Volvemos a poner el valor verdadero y donde está el valor falso, volvemos a poner el valor en la función sí. Y así vamos hasta que ya de último se cierran el montón de paréntesis de funciones sí que nosotros hemos usado. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar por ahí hoy y vamos a terminar el día viernes. Después de sí, creo que vimos formatos condicionales, vimos listas desplegables y por último la función buscar. Y con eso terminaríamos. Vamos a ver si nos da tiempo de terminar, ¿verdad? ¿Ok?
De todos modos, ya saben, ¿verdad, chicos?